¿Qué tal amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos a este espacio que tiene como propósito el estudio de la palabra de Dios, el programa de escuela sabática para adultos. Queremos invitarles para que nos acompañen en esta hora y que puedan estudiar junto con nosotros esta lección, la número 6, que lleva por título Motivación y preparación para la misión. Les recuerdo que estamos estudiando la lección La misión de Dios, mi misión. Nuevamente sean ustedes bienvenidos y como siempre queremos invitarles para que nos acompañen antes de abrir la palabra de Dios a tener una palabra de oración, a buscar a Dios a través de la oración, a buscar su dirección, su ayuda. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Padre, en esta hora, por esta gran oportunidad que nos das, por este privilegio que tenemos aún todavía de poder abrir tu palabra. Habilítanos con poder, oh Señor, en esta hora. Perdona nuestros pecados y bendícenos, límpianos y purifícanos, oh Señor, de nuestros pecados. Gracias por escucharnos. Bendice a los que nos han de escuchar y a los que nos están escuchando en esta hora. Que este repaso, que este estudio de la palabra, de tu palabra, Padre eterno, sea de grande bendición para todos los que nos puedan escuchar. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente. Amén, amén. Motivación y preparación para la misión. Es el título de esta lección. Y el punto central de esta lección se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vamos a abrir la palabra de Dios, el libro de libros, en Lucas, capítulo 24, versículo 44. Miren lo que dice la palabra de Dios. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otras versiones dicen: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Básicamente casi es lo mismo. Quiero nuevamente leerles dos citas de la pluma inspirada de la lección pasada, que creo necesario que tengamos presentes también en esta lección. Miren lo que dice el Espíritu Profecía en Profetas y Reyes, página 196. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado posible. Aquí cuando habla del instrumento escogido, está hablando de aquellos que están haciendo la obra, ¿verdad? Aquellos que han sido llamados para hacer la obra. Somos instrumentos, sí, escogidos por el Espíritu Santo para hacer la obra. Sigue diciendo la cita: se les dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Otra de las citas se encuentra en el Ministerio de Curación, página 106. Miren lo que dice la pluma inspirada: a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Me detengo aquí en esta parte para poder aclarar lo que yo entiendo, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Profecía dice a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, se refiere a todos aquellos que han decidido formar parte del pueblo de Dios, a todos aquellos que han recibido el bautismo
de vida por el Espíritu Santo a todos aquellos que han bajado a las aguas del bautismo y han nacido a una vida nueva, ¿verdad? Sigue diciendo la cita: cada cual ha de ocupar su puesto diciendo, heme aquí, envíame a mí, como ya leímos en la lección pasada, Isaías 6:8. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante, o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de salvación. Vamos rápidamente a la parte introductiva ya de la lección, con estas dos preguntas. ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones que me llevaron a ser un discípulo de Cristo? Me preparé por medio del estudio de la Biblia y de la oración para compartir las buenas nuevas del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, según Timoteo 4:2. ¿Y es posible ofrecer algo que no poseemos? No podemos comprender algo sin tener nociones preliminares sobre lo que vemos. Así, en la misión de testificar sobre la misericordia y la justicia de Dios, será necesario tener conocimiento vivencial de ambas virtudes. Esta semana, ¿verdad?, además, para que Dios se acerque a nosotros, necesitamos creer en Él, sea ya tener alguna información sobre Dios para poder vivir cualquier experiencia efectiva con Él. Y esta semana aprendimos sobre la importancia de compartir con las personas una buena noticia, como lo hicieron las mujeres que encontraron vacía la tumba donde Jesús había sido sepultado y recibieron de los ángeles el mensaje de que Jesús había resucitado. Nuestra experiencia con Dios debe promover conexiones significativas para influenciar a las personas que nos rodean con el poder del Espíritu Santo. Comenzar una misión sin planificar ni realizar preparación alguna para llevarla a cabo es condenarla simplemente al fracaso. Por eso es necesario que nos preparemos de una forma adecuada para realizar la misión más importante de nuestra vida: compartir las buenas nuevas de salvación. Repasando o teniendo como antecedente la historia de los apóstoles, como comenzaremos estudiando la motivación indispensable para el éxito de cualquier misión, veremos los pasos previos a realizar antes de comenzar, cómo empezar la misión y finalmente cómo continuar realizándola sin decaer ni desanimarnos. Vamos entonces a los puntos principales de este repaso de lección. Son 3 puntos principales: motivaciones para la misión, número 2, preparación para la misión, y número 3, practicando la misión. Dentro del primer punto encontramos 2 aspectos importantes: la experiencia personal y un fundamento profético. Dentro del segundo punto encontraremos que la oración y la preparación son básicamente muy importantes. Y por último, practicando la misión, vamos a ver la actividad unánime y continuar sin decaer, ¿verdad?, sin desertar. Vamos entonces al primer punto, que son las motivaciones para la misión. Dentro de las motivaciones para la misión ya dijimos que está la experiencia personal y el fundamento profético. Vamos entonces a una experiencia personal. Para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 8. Mateo 28, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Que se oiga cómo suena la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Una experiencia personal. Una experiencia personal. Siendo aún oscuro, entonces un grupo de mujeres fue al sepulcro y lo encontraron vacío. Unos ángeles les dijeron que Jesús había resucitado. Corrieron a compartir la noticia con los discípulos
Y en el camino Jesús mismo se les apareció. Llenas de gozo comunicaron la noticia, ¿verdad? Ahí esto lo podemos ver en Lucas 24, del 1 al 9, y del 28, Mateo 28, del 8 al 10. Como siempre, dentro de la fe cristiana, siempre va a haber alguien que no cree, ¿verdad? Y algunos de los apóstoles no fueron la excepción. Fueron sorprendidos por la noticia, y uno de los que corrió primero al sepulcro fue Pedro para corroborar el testimonio de las mujeres, y quedó maravillado, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar ahí en Lucas 24:12. Vamos rápidamente. Lucas 24:12. Pero Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos allí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido, ¿verdad? Sin embargo, no compartió la noticia hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Si nosotros checamos ahí mismo en el capítulo 24 y el versículo 34, vemos los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Hasta ese momento, sin duda, Pedro dio su testimonio. Asimismo, otros 2 discípulos corrieron desde Emaús hasta Jerusalén para contar que habían tenido un encuentro con Jesús resucitado. Vamos a ver el versículo 30 al 33. ¿Qué dice la palabra? Dice: mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y les dio a ellos. Y en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén, y allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Interesante, una experiencia personal, ¿verdad? Muchos de los apóstoles tuvieron una experiencia personal que los motivó para hacer la misión. Finalmente los discípulos vieron personalmente a Jesús, y en ese momento Jesús les encargó la misión que hasta entonces no estaban preparados para realizar. Increíble, ¿no? Habían estado con Jesús poco más de 3 años y no estaban preparados para realizar la misión. Mire lo que dice el versículo 36. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y a partir del versículo 46 les encarga la misión. El versículo 46: y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara. Versículo 47: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos con poder. ¿Qué necesitaban los apóstoles para predicar el Evangelio? Ser investidos con poder, ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto se cumple ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos. ¿Cuál fue el elemento que motivó a todos ellos a compartir el Evangelio con otros? Sin duda, una experiencia personal, ¿verdad? Nuestra experiencia personal con Jesús es lo que nos motiva a contar a los demás lo que Él ha hecho por nosotros. Mire lo que dice esta joya de la pluma inspirada, Mensajes Selectos, tomo 3, página 212. Necesitamos nosotros mismos tener una viva relación con Dios a fin de enseñar a Jesús a otros. Entonces podremos transmitir la viviente experiencia personal de lo que Cristo es para nosotros, y por experiencia y fe. Hemos recibido a Cristo y con fervor divino podemos hablar de aquello que es poder que reside en nosotros.
La gente debe ser atraída a Cristo, debe darse prominencia a su eficacia salvadora. Y yo digo amén. Bien, otra de las motivaciones que tenemos, ¿verdad?, debe ser la palabra de Dios, ¿verdad? Otra de las motivaciones para la misión debe ser la palabra de Dios o un fundamento profético, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 44, de ahí en Lucas 24. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié. Es interesante que a veces leemos, estudiamos una cita y quizás por descuido dejamos de leer la palabra de Dios, ¿sí? Y nos puede pasar lo que a los apóstoles, ¿verdad? Por eso Jesús les repite, estas palabras son que os hablé, dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. Cuando Jesús resucitado se presentó ante los discípulos, estos pasaron del miedo al gozo y finalmente creyeron, de acuerdo a lo que dice Lucas 24, del 36 al 43. Pero aunque la experiencia personal es sumamente importante, Jesús no se conformó con esto. Los llegó a la segunda experiencia, ¿verdad?, diciéndoles, estaba escrito que todo esto tendría que suceder, ¿verdad? Esta segunda experiencia no era basada en los sentimientos, sino en la razón, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra profética de Dios, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 24, del 44 al 46. ¿Qué dice la palabra de Dios? A partir del 45, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo, así está escrito, así era necesario que el Cristo padeciera, resucitara de los muertos al tercer día. Yo digo amén, porque si Cristo no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, vana es nuestra predicación, ¿verdad? De esta forma, nuestra experiencia personal se complementa con con el conocimiento profundo de la palabra de Dios, y especialmente de las profecías, ¿verdad? Vamos rápidamente a 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. La palabra profética con la que contamos nosotros es segura, ¿verdad? No es solamente una fantasía, no es solamente un cuento, ¿verdad? Es la palabra profética más segura que tenemos nosotros, en la que nos podamos basar. ¿Por qué? Porque no hará nada Jehová sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Son la palabra profética, el espíritu profecía, lo que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Nos ayuda a entender, a saber qué es lo que Dios tiene preparado, cuáles son sus planes, cuáles son sus promesas, ¿verdad? Observa que en este conocimiento solo se puede alcanzar cuando Jesús nos abra el entendimiento, ¿verdad? Si permitimos que el Espíritu Santo nos convenza, sin duda nos llevará a la verdad. A esto se refiere la palabra de Dios cuando dice que les abrió el entendimiento, o que nos abra el entendimiento para poder entender. A través del Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ver cómo Dios anunció los eventos históricos y cómo se cumplieron, especialmente los relacionados con el nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesús. Estudiando las profecías, podemos ver cómo la historia se ha ido desarrollando tal como fue anunciada en la Biblia, en la palabra de Dios. Ver, por ejemplo, Daniel 2. Con este conocimiento podremos compartir con otros
Estas profecías y otras que aún faltan por cumplir, especialmente las relacionadas con la segunda venida de Jesús y la vida eterna. Y yo digo amén. Vamos al segundo punto, preparación para la misión. ¿Qué necesitamos para la preparación para la misión? Necesitamos oración y preparación. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Vamos al libro de Hechos, al capítulo 1, donde la iglesia apostólica inició su misión. Miren lo que dice: mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. ¿Cuál es esa promesa? La del Espíritu Santo. Pero la espera no era una espera como esperar que pase el tiempo y ya, sino tenía que ser orando. Esa es una forma de prepararse, ¿verdad?, para recibir el poder desde lo alto, ¿verdad? Vamos a Lucas, al versículo 49 del capítulo 24. Dice: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos con poder. ¿A qué se dedicaron ese tiempo? A prepararse, a la oración. Vamos al libro de Hechos nuevamente, al versículo 14, capítulo 1. Hechos 1, versículo 14. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. ¿Es la oración una forma de prepararse? Sin duda es una buena forma de prepararse orando. Siendo los 11, porque Judas ya no estaba con ellos, los encargados de dirigir la misión propusieron reparar la ausencia de uno de ellos, es decir, el de Judas, de modo que pudiese seguirse un plan original. Esto fue un acto de preparación logística. Sin duda, el Espíritu los movió a hacer eso. En el libro de Hechos de los Apóstoles, página 30, miren lo que dice la pluma inspirada. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Y sin duda hay un consejo para nosotros en esta parte. Antes de comenzar cualquier proyecto para la obra de Dios, debemos buscar a Dios, debemos buscar su guía en oración y preparar la logística de acción que vamos a necesitar, quién llevará a cabo cada parte, cómo conseguiremos los recursos. Vamos al punto número 3, practicando la misión. Para ello quiero invitarles al libro de Hechos, al capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Una vez preparados, había llegado el momento de la acción. Es muy importante la preparación, porque de otra manera no hubieran podido ser investidos con el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice el versículo 32 del capítulo 2 de Hechos. Pues a este Jesús Dios le resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Predicar a Jesús, ¿verdad? Versículo 36 al 41. Sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto todos se sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo,
porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que estén lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Versículo 40, y con muchas otras palabras les hablaba y les animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Y fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día añadieron como 3,000 personas. Interesante el versículo 41, ¿verdad? Una vez que el que se ha llamado reciba la palabra de Dios, debe ser bautizado, según esta cita, ¿verdad? Y de esa manera se añadirán a la iglesia de Dios. Pero todos actuaron de forma unánime, todos recibieron el Espíritu Santo y usaron estos dones para hablar de Jesús. Ante la crítica de un líder, defendió al grupo, se presentó a Jesús ante las personas, se les acusó de haberle crucificado y también se les aseguró que podían recibir el perdón. Hubo un llamado al arrepentimiento y muchas personas aceptaron a Jesús. Todos tenemos una parte que realizar en la misión, y para ello es dotado de los dones que el Espíritu considera necesario. Vamos rápidamente a 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero todo esto lo hace uno, y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Es el Espíritu Santo que nos prevé de dones para llevar a cabo la obra que Dios quiere que hagamos. De esta forma, toda la iglesia unánime proclama el mismo mensaje: Jesús tiene poder para salvar al más vil pecador. Al presentar a Jesús, permitimos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón de cada persona que escucha, dándole la oportunidad de arrepentirse y aceptar al Salvador. Ahora, necesitamos entonces, al practicar la misión, estar unánimes, ¿verdad? Todos con un mismo espíritu, ¿verdad? Y también continuar sin decaer, ¿verdad? No a la primera que alguien nos diga que no, nos bloqueemos totalmente, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 42, el capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos 2, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a leer el versículo 41 para poder entender esto, ¿verdad? Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Ese día, si notan aquí, todos los que escuchan la palabra de Dios fueron bautizados. Sin duda hubo más que escucharon la palabra de Dios, pero que no fueron bautizados, ¿verdad? No por eso debemos decaer. Debían dejar la predicación, atender a los nuevos miembros. Debían de dejar de atender a los nuevos miembros y seguir predicando. No, ¿verdad? La solución incluye ambos aspectos, ¿verdad? Vamos a revisar lo que dice el versículo 42 al 47, ¿verdad? Versículo 43, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. En la obra de Dios siempre debemos continuar sin decaer. ¿Cómo? Dando atención a los nuevos miembros. ¿Cómo? Enseñándoles lo que Jesús nos ha dicho, es decir, la doctrina, la comunión, el partimiento del pan o la Santa Cena, la oración en grupo, y a la vez también otros predicando el Evangelio, todos
reunían en el templo de los judíos, no en una iglesia cristiana, para testificar a Jesús. Se relacionaban con todo el pueblo ganándose su favor. Bajo la dirección de los apóstoles, los nuevos miembros se convertían en predicadores de la palabra. Su vida mostraba el cambio producido por Jesús en sus corazones, y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban a ser salvos. Versículo 47 del capítulo 2. Bien, vamos terminando el repaso de la lección con una joya más del Espíritu de Profecía de este matinal, nuestra elevada vocación del 9 de junio. Miren lo que dice: todos aquellos que pertenecen a la familia de la fe nunca debían dejar de reunirse, porque este es el medio que Dios ha designado para conducir a sus hijos a la unidad, a fin de que con amor y compañerismo cristiano se ayuden y fortalezcan y animen a otros. Sin duda, uno de los factores muy importantes de motivación en el discipulado para la misión es el estudio constante de la lección de escuela sabática. Es el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, de ver a cada persona como candidato al reino de los cielos. Es un error pensar que solo podemos estar preparados solo cuando dejemos de hacer y pensar en las cosas del mundo. Ya de por sí nos debemos sentir motivados por el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Y aunque el llamado que les hizo a sus discípulos no es el mismo que nos hace a nosotros, pues la obra para constituir el reino de Dios, sin duda, es la misma. Hoy en día nuestro llamado tiene el mismo propósito. Es el mismo Señor Jesús quien nos lo hace. Mateo 28, 19 al 20. Nos da esa comisión divina. Por tanto, solo la comunión con el Señor Jesús, la oración y el estudio de la palabra de Dios nos va a motivar y a capacitar. Desde luego que debemos primero estar seguros también que hemos sido llamados para la misión, así como lo fue llamado Pablo y Bernabé por el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 13:2, 13, 20, 23 y 24. La obra es de Dios y por nuestra parte debemos estar listos, preparados cuando el Espíritu Santo nos unja para hacer la obra. Tenemos un desafío semanal para estas. Piensa en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. ¿A quién estás discipulando y conduciendo a una relación con Jesús? Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Y es así como llegamos hasta el final de este repaso de lección. Esperando, como siempre, que hayamos tocado tu corazón, que hayas entendido el mensaje y que hagas del estudio de la palabra de Dios un estilo de vida. Que hagas del estudio de la palabra de Dios una comunión con Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias porque nos has acompañado hasta este momento y como siempre te invitamos para que nos acompañes en la siguiente lección de este trimestre que sin duda te va a traer a tu vida grandes bendiciones y a todos los que te rodean también. Te invito con todo respeto, ¿verdad?, que nos apoyes dando like o manita arriba y puedas suscribirte, no cuesta nada, ¿sí? Y como siempre finalizo diciéndote que es mi deseo y oración en esta hora que tú puedas seguir teniendo comunión con Cristo Jesús a través de su palabra. Hasta pronto y nos vemos en la próxima lección.